Y bien, en Lamparia nuevamente estamos ahora con el ministro de Energía y Minas, Guillermo Chino. Ministro, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Qué bien, Jaime, qué gusto de verte después de tiempo. No, sí, pues el gusto es mío y que, en fin, que esta cartera esté en manos de una persona que conoce el sector, ¿no? Bueno, pero todo el mundo lo dice, ¿no? Hay un potencial minero e hidrocarburífero también enorme en el país. En fin, no se está explotando, que hay muchas dificultades, el índice Fraser estamos mal, detrás de Chile, detrás de otros países. Argentina ahora se ha lanzado con unos regímenes súper atractivos para atraer minería. En fin, nos estamos quedando atrás. ¿Cómo vamos a hacer para desarrollar ese potencial, para que vengan las inversiones, para que se aceleren, para que se produzcan? Solo hay una forma, Jaime, y tiene que ver con desregular todo lo que existe en el sector minero, por lo menos, e hidrocarburífero, ¿no? Pero quiero diferenciar las dos etapas que tenemos. O sea, una es la parte ambiental, con la cual hay que trabajar con el Ministerio del Ambiente, que es el ente rector, y somos conscientes de que hay que tener mucho cuidado con el medio ambiente, mucho cuidado con la casa, pero siempre hay espacios para mejorar en ese sector. Pero hay que trabajar con ellos. Pero luego viene toda la parte constructiva, que hay una serie de permisos y autorizaciones que se dan hasta que se pone en operación un proyecto, ya sea de hidrocarburos. ¿Cuál de las dos es la más complicada? Siempre la parte ambiental es más complicada, ¿no? Pero hay que hacer una evaluación rigurosa para justamente evitar que cualquier impacto que pudiera tener un proyecto minero o de hidrocarburos se mitiguen esos impactos, se puedan compensar de acuerdo a las normas. Bueno, se decía pues que un estudio de impacto ambiental podía demorar 5 años, pero no sé si eso lo mejoraron, porque con el ministro Castro, creo que se apellidaba, Juan Carlos Castro, él decía por lo menos que se habían acortado plazos, en fin, no sé si es verdad. Creo que hubo una mejora, pero todavía hay mucho por mejorar en esa parte. ¿Y qué se va a hacer para mejorar? ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Se va a reducir pasos? ¿Se va a fortalecer la asistencia? ¿Qué se va a hacer? Eso hay que conversarlo con el ministro Vladimir Oguaro, que es hoy día el ministro del Ambiente, que es el encargado de ver cómo hacemos más eficiente esa etapa de los permisos, ¿no? A él es el que tiene sí, con él vamos a coordinar para ver qué espacio hay, porque como digo, siempre se puede mejorar. Entonces ahí tenemos que ver cómo superamos algunas cosas para que los permisos ambientales salgan lo más rápido posible. Pero luego viene toda la etapa de autorizaciones para la construcción, las modificaciones, el plan de minado, y una serie de permisos adicionales con insumos de bienes, insumos químicos y bienes fiscalizados y otras cosas más, que es una parte que nos toca a nosotros como Ministerio de Energía y Minas, y es ahí donde sí pienso yo hacer toda una gran reforma y desregular casi todo. Desregular casi todo, ¿eso qué significa? ¿Eliminar permisos? ¿Eliminar...? Más que eliminar el permiso, es que la evaluación y la aprobación ex ante que hoy día existe, va a ser, como quien dice, de todo el abecedario que uno le tiene que aprobar, digo, A, B y C te la voy a aprobar, el resto va a ser una fiscalización posterior. Ya tú te encargas, entras a operar y el fiscalizador verá que efectivamente en tu etapa ya de operación has construido y estás operando conforme lo dijiste cuando se te autorizó la construcción. Ese es el tema que queremos acortar, cosa que la evaluación inicial va a ser mucho más corta, mucho más sumaria, con cargo a que le pasa la responsabilidad al titular minero, porque él luego tiene que responder ante los entes fiscalizadores. Este es por dar como un ejemplo, y de hecho que vamos a trabajar más a la ventanilla única, que siempre se ha buscado implementarla y sobre todo complementarla con otras instituciones. Tenemos que avanzar ahí. El Banco Mundial tiene un programa también con el Ministerio de Energía y Minas y con INGEMET también para ver cómo ordenamos y hacemos un sector mucho más competitivo. Pero la ventanilla única digital, se viene hablando de eso hace 10 años, hace no sé cuánto tiempo. Es correcto. Y no se avanza nada, o no se puede avanzar, parece que es muy complicado. ¿Cómo si van a sacarlo ahora? Decir, ¿qué van a hacer para que esto realmente se produzca? Lo que pasa es que del plan de gobierno está claro de implementar una ventanilla única, no solamente para minería, sino estamos hablando para toda la atención ciudadana. Y hay que poner la inteligencia artificial también, no solamente la ventanilla de los permisos. O sea, hoy ya los profesionales con la inteligencia artificial, ante lo que presentan las empresas, rápidamente podemos ver qué tipo de tecnologías son, ya se tiene del pasado, de la actualidad. Dice, ya, esto se ha resuelto así, esto se ha resuelto así, y rápidamente puede, digamos, dar las aprobaciones y pasarlo muy rápido. La inteligencia nos va a ayudar bastante ahí, y en la ventanilla única
es no solamente la parte de minería o la parte del ministerio, sino aquí los principales entes opinantes, como el ANA, Agricultura y Cultura, son los que tienen que entrar también en esta ventanilla única para que finalmente el permiso Se venga decía lo que más había rápido que posible. fortalecer que estas entidades necesitan más personal. ¿Es verdad eso? ¿Van a tener más personal o no? En la medida que se requiere, van a tener que contar con mayor Bueno, pero hay personal, que saber si se requiere o no. pero si se desregula, en realidad con el poco personal que tiene, Ah, sería suficiente para acuerdo. las pocas variables que tienen que evaluar. De acuerdo. Bueno, ¿en cuánto tiempo estará listo este fast track, digamos, ya para la inversión, para llamarlo de alguna manera? Mira, el fast track es otro tema. ¿Es otro tema? Sí, lo que pasa es que tenemos que seleccionar los principales proyectos y estamos en la evaluación de los principales proyectos de electricidad, hidrocarburos y minería para considerarlos como proyectos estratégicos y establecer un fast track que camine mucho más rápido. No todos los proyectos tienen ¿Cuáles la son misma esos proyectos en envergadura. minería, por ejemplo? No, tenemos el caso de Río Tinto y First Quantum, el caso del proyecto La Granja, podría entrar Chiquillay, podría entrar Galeno, podría entrar Zafranal. O sea, hay proyectos, en algunos casos ya están en una etapa que requiere pasar a la factibilidad, pero la idea es declararlos ya estratégicos para que esto pueda avanzar mucho más rápido. Ajá, ya, y esos serían declarados estratégicos en el Ministerio de Energía y Minas. O en Por el Ministerio de INEF, Energía. Por el Ministerio de Energía y Minas. Qué bien. Bueno, ojalá que esto avance, pues. El otro gran tema que hay en el sector es el asunto del reinfo, ¿no? Sí. De la minería ilegal, de la formalización de los mineros informales. El reinfo vence ahora el 31 de diciembre. Estamos condenados a volver a prorrogarlo, pero para que no se pueda prorrogar habría que avanzar rápidamente en la formalización todo lo que se pueda de acá a diciembre. ¿Se va a hacer eso o cuáles son las ideas ahí? Vamos a correr de aquí a diciembre, pero hay que ser muy consciente que los que están hoy en proceso de formalización es posible que no terminen todavía hasta diciembre. Y eso no implica necesariamente, y eso es algo que todavía no lo hemos definido, pero no implica necesariamente que se tenga que ampliar el reinfo. Yo creo que la nueva ley MAPE con la cual que estamos corriendo y estamos recibiendo algunas opiniones, la nueva ley MAPE debe ya establecer un proceso de formalización único para esta gente que siempre es transitorio, pero es uno mucho más efectivo. Tenemos los famosos instrumentos ambientales como IGAFON. Creo que tengo aquí en el Ministerio de Energía como 25.000 expedientes que no se aprueban. ¿Cuánto tiempo y no lo aprueban? Y claro, mientras no se aprueba, uno va a extender el proceso. ¿Y por qué no se han aprobado? Porque el IGAFON es un instrumento ambiental correctivo, porque se trata de actividades que ya se están desarrollando, lo han hecho demasiado complicado. Para nosotros debe ser una plantilla, más o menos requisitos mínimos, casi una declaración. ¿Ustedes van a simplificar eso? Lo vamos a simplificar eso, como también el tema de explosivos, también porque uno ya sabe, aquellos mineros, ojo, que están en proceso de formalización, están caminando bien, uno ya sabe la labor, cuánta cantidad de explosivos necesita. No tengo que hacer toda una reingeniería y aquí se demoran todos los meses posibles para, digamos, autorizarlos. Todo eso van a ser plantillas muy sencillas y es casi una declaración jurada en la cual ellos se comprometen a hacer tales cosas y eso va a fluir muy rápido. Lo que todavía nos va a quedar es el tema del contrato de explotación con los dueños de la concesión, que es en realidad la variable principal por la cual no avanza mucho el proceso. Y ahí tenemos que ver cómo diferenciamos a aquellos concesionarios mineros que tienen un proyecto de explotación o tienen un proyecto ya por ejecutar versus aquellos concesionarios que no tienen nada y lo único que hacen es especular con las concesiones. Cuando uno le da el Estado le da una concesión es para que la trabaje, no es para que especule. Entonces, todavía no tenemos definido porque queremos ver cómo separamos la paja del trigo en la parte de los concesionarios. Y lo mismo con los mineros. Hay buenos mineros informales, pero también hay malos mineros. Tenemos que ver cada uno cómo diferenciar y todas estas variables tienen que recoger esta nueva ley de formalización. Más que la formalización, en realidad es una nueva ley para la pequeña minería y minería artesanal, que va a tener también unos estándares, no vamos a relajar nada, pero unos estándares mínimos que se le deben aplicar a ellos, porque tampoco le puedo exigir lo mismo que le exige una minera grande, a un pequeño minero. Ahora, estas concesiones especulativas, como usted las ha llamado, ¿ya las han identificado? ¿Ya se sabe cuáles son? Algunas hay, pero y hay bastantes, ¿ah? Así. Sí, estamos trabajando para ver... ¿Cuál sería la solución ahí? ¿Retirar la concesión? No, ya sería una expropiación, no estamos yendo por esa vía. Entonces, ¿cuál sería No, cobrar más penalidad?
Estamos manejando esas alternativas, cobrar más y la otra es imponerle el contrato de concesión. No, puede ser, o sea, se puede librar si firman un convenio de explotación, pero también quizás exigirles un programa y con un monto de inversión y que entreguen una fianza. Si no lo hacen, pierden la fianza. Ah, ya, de acuerdo. O sea, y se podrían salvar en la medida de que firmen convenios de explotación. Ajá. Son ideas, ¿no? Todavía no estamos por definirlo, pero estamos viendo distintas alternativas. Alrededor de un 70% de los mineros informales estaban en concesiones de pequeños concesionarios, y eso era bien complicado. ¿Cómo van a hacer para lograr que esos pequeños concesionarios firmen contratos de explotación con estos informales? Se puede comentar el derecho de vigencia, las penalidades, se le establece un programa de inversión. Uno dice, oye, yo minero artesanal, tengo mis 500 hectáreas, ¿cómo pido fianza? Entonces, con un minero artesanal, quizás su monto de inversión es pequeño. Por ese monto pequeño tendrás que ponerle fianza. Lo perderás si no lo haces. Lo mismo para un pequeño y los grandes, claro, mucho más, ¿no? Pero no pueden ir a los bancos porque no están registrados, no son formales. Ese es otro problema, efectivamente. Hay varios problemas laborales, problemas tributarios que también tienen ellos, que no es sencillo. O sea, no es tan sencillo, pero tenemos que recoger todo en esta nueva ley de tal manera que quede establecido, digamos, cuáles van a ser las condiciones que deberían trabajar la pequeña minería, la minería artesanal, y con un espacio por aquellos que están en proceso de formalización. O sea que ustedes van a ir por el lado de la ley más que por empujar la formalización misma en este momento. Yo creo que no, por ambos lados. El hecho de hacer las plantillas para el Ligafón, las plantillas para los explosivos, nos va a ayudar a que la formalización se avance más rápido, quedándonos la principal variable del tema de la concesión, que tenemos todavía que definir cómo dividimos a las grandes... Digamos, para buscar acuerdos o contratos de explotación habría que, no sé, enviar equipos a las zonas para reunir a las partes, resolver los problemas, no sé, eso es un trabajo. Eso es algo que estamos diseñando, sí, va a costar mucho, pero creemos que hay que ir a la zona. Claro, hay que ir. Hay que estar en la zona. Tú dices que estás trabajando en sitio, vamos a ver efectivamente qué tipo de labor hace. Te aseguro que hay varios que dicen que están trabajando en un lado y no están ahí. Claro. Están en otro lado. Sí, pues, ¿no? Bueno, entonces eso, claro, es un tema bien complejo, pero que requiere mucho trabajo, muchos equipos, mucha dedicación, mucho liderazgo. Ojalá que se pueda llevar a cabo. Pero, claro, el otro tema es, se suponía que para, digamos, facilitar o controlar la formalización o la formalidad de las operaciones, se necesitaba conocer la trazabilidad. Hay una ley que crea el sistema interoperable para la trazabilidad. Eso estaba en construcción, no sé si se habrá construido, se ha avanzado, no se ha avanzado. No se ha avanzado mucho. No se ha avanzado, ya ve. Ahí tenemos que trabajar bastante para ver, digamos, para el tema de la trazabilidad. Pero yo creo que el tema de la trazabilidad, desde mi punto de vista, lo estamos viendo con los técnicos acá, corresponde mucho a mejorar el control en las plantas de procesamiento. Queremos que ahí es donde uno en realidad empieza a ajustar y a ver la trazabilidad correcta de dónde viene cada mineral. Las plantas pues son un nodo, digamos, clave en la cadena de valor. Clarísimo, ahí es donde podemos detectar de dónde viene la minería ilegal, si viene de la minería ilegal o viene de una minería en proceso de formalización. Ahora, el problema es que hay ya no sé cuántos cientos de plantas, muchas de ellas autorizadas por los gobiernos regionales, algunas incluso informales. Sí. Entonces, ¿eso cómo lo van a...? Pero es mejor, como decir, mejor controlar o poner puestos de control. Por decir, en 1000 plantas, que estar entre los 30.000 y 50.000 mineros informales, ¿no? Claro. Yo creo que es mejor ahí. Ahí el control es mucho mejor. De acuerdo. Yo recuerdo que Jerez proponía que en las plantas solamente pudieran procesar aquel mineral que viniera de operaciones que tuvieran contrato de explotación, porque es una manera de controlar que hay contrato de explotación, que no hay informalidad. Lo que pasa es que mientras estamos en proceso de formalización todavía no le puedo exigir esa variable, ese requisito, todavía no. Ya. Pero sí, hay plantas, no voy a generalizar, pero hay algunas plantas que dicen que son pequeña minería, 340 toneladas por día, cuando en realidad están procesando 600, 700, 1000 toneladas por día. Eso también tenemos que verificar, porque si una planta está procesando por encima de las 340, definitivamente hay que pasarlo al régimen general inserado sin el mío, EFA, que tiene que fiscalizar
a estos agentes. Ahora, pues, los líderes y UEFA deberían fiscalizar a todas, ¿no? Hay una alternativa, yo le he encontrado aquí una alternativa de que Osinamí y UEFA fiscalicen a todas las plantas. Vamos a evaluarlo bien. Recursos tienen estas instituciones y creo que lo podrían hacer, pero queremos evaluar bien. Este tema es clave, si esto se resuelve la mitad de los problemas del Perú. Esa es más o menos la verdad. Porque Bueno, estás incorporando al Estado de Derecho a un sector bien amplio, estás controlando la minería ilegal. Separando los mineros informales que están en ese proceso y caminando bien con aquellos otros que son los ilegales. Entonces, efectivamente, en donde ya es un negocio mucho mayor que el narcotráfico, o sea, esto es lo que tenemos que frenar, esto es lo que tenemos que combatir, a toda esta minería ilegal. Claro, pero digamos, en este momento los informales son casi ilegales, porque entonces si tú formalizas vas a reducir el ámbito del problema de la ilegalidad. Esa es la idea, o sea, formalizando a la que nos puedan formalizarse y nos queda ya el ámbito, digamos. Ahora, para la ley en MAPE, ¿qué insumos se están teniendo? Yo recuerdo que hubo una mesa de trabajo, una mesa en la PCM hace como un año, y hubo varios aportes, hubo consensos, hubo como 15 consensos que debían llevarse al Congreso. Al final no se llevó nada, en fin, no ocurrió nada. No, han habido propuestas que llegaron al Congreso, bueno, todo fue la foja cero con un nuevo gobierno, con un nuevo Congreso. Ahí estamos ya recogiendo lo que sí vale, lo que para nosotros sí es bueno y hay que recoger, y otras cosas no, y vamos a complementar con lo que hemos estado conversando en un mejor proceso de formalización y unos estándares para los pequeños mineros. ¿Y cómo van a hacer con el Congreso? Que nuevamente la Comisión de Energía y Minas está en manos de Juntos por el Perú, que ellos van a probablemente sabotear. Será trabajo nuestro para convencerlos y digamos, explicarles con buenos argumentos, por supuesto, de que la forma que estamos planteando sería lo mejor para evitar mantener un régimen que supuestamente está transitorio, ya lleva más de 15 años, y que en realidad, a ojos de todos, estamos viendo que otros agentes, pues nuevamente no quiero generalizar, pero otros agentes se suman a este proceso siendo totalmente ilegales. Claro. Y no podemos permitir que esto siga creciendo. Bueno. Ahora, el otro gran tema en el sector minero es el asunto de la conflictividad mezclada con la falta de desarrollo local. Digamos, el canon no ha funcionado, no hay desarrollo territorial, las empresas mineras deberían tener una responsabilidad mayor en el desarrollo, digamos, territorial, pero el canon no ayuda porque se maneja mal, hay mucha corrupción. No hay hasta ahora nadie ha planteado una solución institucional para manejar esto, para poder cerrar las brechas, para que los pueblos, las zonas en las mineras, pues no haya tanta distancia con la mina misma. Parece que fueran dos mundos completamente separados y distintos, ¿no? Entonces hay que cerrar brechas, hay que avanzar en el desarrollo territorial. ¿Cómo manejar eso? Yo siempre he dicho que si hay un descontento natural de la población, sobre todo las comunidades cercanas al proyecto minero, es porque ven una gran operación minera y a esa comunidad le sigue faltando el agua, les falta luz, les falta salud, educación, y no es justo. Efectivamente no es justo, pero no es culpa de la actividad minera. La actividad minera hace lo que puede con sus programas sociales, cobra por impuestos, pero no es suficiente porque no es responsabilidad de la empresa minera. Y es lo que tú mencionas. Tiene que ver con las autoridades, del gobierno nacional incluso, provincial o regional y local, solo que teniendo recursos, sobre todo el canon para los gobiernos regionales, provincial y local, teniendo recursos, no lo invierten en esas comunidades. Invierten muy poco, casi nada, porque para ellos es que lo resuelva la mina. Y se concentran más en las capitales de las ciudades, ¿no? de los distritos. Donde tampoco resuelven. Y que tampoco, porque se van, como tú dices, en unos casos se van en corrupción o invierten en cosas inservibles, por decirlo de una forma. Lo que estamos haciendo o pensamos hacer es que parte del canon, sí o sí, 20, 30%, no sé cuánto, sí o sí, estas autoridades tienen que invertirlo en estas comunidades al lado de los proyectos mineros, para resolver justamente esta brecha de luz, agua, electricidad, educación y todo lo demás. La parte que ya nos está faltando ver es cómo hacemos o sea, los obligamos a que inviertan ahí, pero cómo hacemos para mejorar la eficiencia de estas autoridades para que puedan invertir correctamente y eficientemente y no de repente se vayan en invertir cosas superfluas o se vayan en corrupción, ¿no? o se demoren, digamos, en invertir ahí. Esa es la parte que todavía nos falta madurar un poco más para hacer efectivo, digamos. Pero por lo menos
queremos asegurar que la plata sí o sí se invierta ahí, no en otra zona de la región. Bueno, pero una parte, ¿no? Sí, pero por lo menos que se invierta en los mismos, no solo, digamos, los pueblos, las provincias, las capitales de provincia, también tienen necesidades tremendas que no se resuelven sí. con estos gastos que no. Y además, y la gente va a cambiar de percepción cuando vea, o sea, las comunidades vean que efectivamente están construyendo su escuela, les ponen sus sistemas eléctricos, agua potable, ya va a tener otra percepción con respecto a la actividad. Ahora habría que reformar el canon, reformar todo el sistema de inversión regional, local, en fin, es todo un tema, ¿no? Y es complicado quitarle el canon a las autoridades, por eso no queremos quitarle, lo que le vamos a decir es, oye, un porcentaje sí o sí se va para acá. Podría formarse pues un fondo, hay quienes han planteado un fideicomiso en el cual las autoridades puedan estar en el directorio para hacer pues un manejo gerencial y planificado. Vamos a ver, sí también hay esas alternativas de crear un fondo o participación, digamos, local de las comunidades para efecto de que se asegure que se invierta en sus zonas, ¿no? Es un tema bien importante, ¿no? Porque estamos desperdiciando muchos recursos que podrían invertirse en cerrar las brechas sociales, económicas y todo lo demás. El tema de la inversión en hidrocarburos, bueno, esto quizás lo tocado al principio, ¿no? Así como en minería hay proyectos que no salen, el caso que es clamoroso son hidrocarburos. Ahí hay un potencial, incluso petrolero grande, y no hay exploración. Creo que hay solamente 4 lotes en los que no sé cuántos lotes, pero estamos cayendo en producción, en número de lotes de cooperación. Y el gas se va a acabar en 10, 15 años. No hay exploración. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué hay que hacer? De lo que hemos visto rápido es que queremos que hay 2 variables, por lo menos hay 2 variables que de alguna manera no nos hacen tan competitivos al Perú en atraer inversiones en hidrocarburos. Estamos hablando, por un lado, los plazos de los contratos, la regulación misma, porque yo doy 4 años para que hagas una exploración y los permisos salen en 5. O sea, tampoco no juega, ¿no? Entonces, de nada vale darle 4 o 5 años de exploración cuando el mismo Estado se demora los 5 años para darle los permisos. Y eso no puede ser así. No es así. Y el otro tiene que ver con las regalías, las tasas de las regalías. Muy altas. Si hacemos un benchmark con otros países de la región, estamos por encima. Entonces, los inversionistas prefieren irse donde va a ser más rentable, donde está más seguro su inversión, que en el caso de petróleo, hidrocarburos, está en los países vecinos, ¿no? ¿Eso depende del Congreso o depende de...? Las regalías sí depende... A ver, no estoy seguro, pero creo que requiere una ley. ¿Sí? Pero tenemos que armar todo un esquema completo, ¿no? O sea, las tasas, los plazos, y debe haber otras variables más que tenemos que identificar. Hemos pedido hacer un benchmark con Colombia, Ecuador, para ver cómo están ellos, con sus países petroleros, de tal manera hacernos más atractivos y poder... Por ejemplo, ¿cómo es posible que Chevron se esté yendo? Eso hay que impedirlo. Ahí hay una interpretación equivocada de la salida de Chevron. Chevron no se está yendo del país. Yo he conversado con sus representantes. Ellos se han retirado de un lote, ahorita no me acuerdo de un lote, se han retirado de un lote, pero están en otros lados. Están aquí, pero todavía no, pero igual, pero están ellos viendo dónde se puede invertir, pero nuevamente, los plazos, los permisos, las regalías no son tan atractivas. Pero tenemos una conversación pendiente con ellos justamente para... No solamente con Chevron, o sea, con todos los petroleros, un poco para recibir su punto de vista de las variables que les impiden avanzar. Chevron es la única empresa de categoría global que tenemos acá en el Perú en este momento. No podemos darnos el lujo de que se vaya. No se vaya, es una cosa vamos muy a estar ahí con ellos. Quizá la propia presidenta debería llamar pues a reunirse con el presidente de Chevron, no sé, comprometerlo. Una acción política, ¿no? Va a haber reuniones, ¿no? Yo sé que va a haber reuniones, no quisiera adelantar, pero ya hay algunas reuniones ya programadas incluso para digamos, aparte de evitar que se vayan los inversionistas, es recoger sus opiniones y de alguna manera ver qué cosa de ellos se puede recoger para mejorar la competitividad. Es especialmente por el lado de hidrocarburos líquidos. Por el lado del gas natural, también se hablaba, porque para Canilla se habla de 12, 13 años que tenemos de aquí hacia adelante, tenemos que empezar a extraerlo donde ya sabemos que hay gas. Eso tiene que ver en algún caso con una comunidad, un parque natural. Y tenemos que ver si es que podemos
lograr algún entendimiento, Candamo. lograr algún entendimiento de, con las tecnologías que hoy día existen, digamos, Claro. poder extraer el gas, porque si no hacemos eso, o sea, protegemos el candamo y no lo protegemos en realidad. Está la minería ilegal, la tala se está Claro, comiendo, así es. se lo está comiendo. Entonces debemos más bien hacer La que mejor defensa, la mejor defensa es una buena inversión, claro, y que a su vez aseguramos un recurso que sabemos que en 10, 15 años nos va a faltar. así Y nos va a faltar, y claro. lo necesitamos. ¿Y eso es el lote que tienen los chinos? El No candamo no sé quién no quién sé, lo no, tiene. creo que es otro, que tampoco se está... Tampoco. Yo sé que los chinos tienen cerca de Camisea, tienen Sí. unos lotes por ahí, pero no. Sí, sí, sí. Creo que no es el candamo. Bueno, estaba ahí también pendiente el tema del gasoducto, eso... bueno, hay la idea. El gasoducto toma más tiempo. Al final lo que la gente necesita es el gas, que le llegue el gas. Claro. Ahí hay una iniciativa de Cálida para en 7 regiones por lo menos llevar Eso gas. también está ahí, así Y es. se diluye la tarifa, como porque Lima, digamos, como que subsidia la tarifa para ellos. Ya. Se puede diluir y estamos, exacto, hay idas y venidas. Sí, no Pero ya sabe. estamos en la parte final y si todo está ok, eso va a salir de tal manera de que por lo menos en estas 7 regiones se van a avanzar. Y tenemos aparte un programa que se llama FICE, que está haciendo ya algunas conexiones domiciliares en gas para gas natural, donde se prenden pequeñas plantitas de regasificadoras y ya se está llevando Claro, gas natural. Eso es importante, porque el otro proyecto es el del gasoducto por la costa hasta Arequipa, ¿no? Ese es un planteamiento que ha hecho TGP, ¿no? La transportadora de gas del Perú, desde Humay, llevarlo por toda la costa hasta Hilo, hasta el nodo energético, las centrales térmicas que hay en Hilo. Pero nos falta conversar con ellos, ¿no? Porque si algo que nos preocupa es lo que sucedió en febrero o marzo con TGP, en la que hubo este evento en la zona de la ducto en la zona de la selva. Y Bueno, que justamente lo que no hay, pues, no hay redundancia. no hay redundancia porque el Estado no ha exigido la redundancia. Pero hemos conversado con ellos porque si va a ser un otro ducto de Humay a Hilo, ¿qué pasa si se vuelve a haber otro evento en la selva? O sea, igual nos quedamos sin gas. Bien, de acuerdo. Cuando ellos por contrato tienen que garantizar el suministro. O sea, nos falta conversar con ellos y entrar en los detalles para ver cómo logramos que el suministro de gas no se interrumpa. De acuerdo. Ministro, muchísimas gracias por su participación en la Amparia. Gracias, Jaime. Ha sido todo por hoy, por esta ocasión. Regresamos próximamente con otra entrevista de mucho calado.